de salud integral. Sí, yo estoy planteando que para financiar el crecimiento del país, que es necesario, es importante, básico, reactivar la economía, porque llevamos 29 años sin crecimiento económico. Desde que están aplicando la llamada política neoliberal, no ha habido crecimiento. Hemos crecido a una tasa promedio anual del 2.3%. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Para tener una idea, este es un tema importante, necesitamos generar 1.200.000 empleos cada año. 7 millones al final. 7 millones en el sexenio. Bueno, eso es lo que se necesita. ¿Pero cómo? Esa es la gran pregunta. Sí. ¿Sabes cuántos se han generado en los últimos 15 años, en promedio? 500.000. Es decir, 700.000 mexicanos cada año solo han tenido 3 opciones. Emigrar, irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, la economía informal, el comercio informal, tan vilipendiado, tan ninguneado, ¿no? Que le echan la culpa de todo. Bueno, es la forma que ha tenido la gente para buscarse la vida, porque no ha habido crecimiento económico. Y lo más preocupante es que muchos han tomado el camino de las conductas antisociales por falta de trabajo. Entonces, necesitamos reactivar la economía, crear empleos. ¿Cómo? De 3 maneras. Primero, con el combate a la corrupción. Eso nos va a dejar dinero, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, del presupuesto. Segundo, va a haber un plan de austeridad republicano. Vamos a reducir los gastos del gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Decirlo de manera coloquial, es un gobierno mantenido y bueno para nada. Bajar los salarios de la burocracia del alto. De los de arriba. ¿Eso se puede a nivel ejecutivo? ¿Un ejecutivo con un decreto? ¿Cómo? Sí, a mí me toca como presidente presentar la iniciativa de ley de presupuesto. Es facultad de la Cámara de Diputados aprobarlo, pero yo voy a mandar un presupuesto austero. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. No va a pasar nada. Los altos funcionarios públicos de México ganan el doble de lo que ganan los funcionarios públicos de Brasil. Hay funcionarios públicos de México que ganan más que lo que recibe el presidente Obama de Estados Unidos. Y vamos a terminar con toda la parafernalia de poder. Ya no van a haber helicópteros y aviones privados, ¿no? No va a haber, ahora que hablaban de la atención médica, la gente no sabe, pero todos los funcionarios públicos del más alto nivel, los de arriba, tienen atención médica privada. ¿Cuánto cuesta eso en el presupuesto? 6.000 millones de pesos. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Entonces, vamos a reducir todo ese gasto improductivo necesario. No es quitarle a los trabajadores al servicio del Estado, que ganan poco. Estoy hablando de los de mero arriba. Esto nos va a permitir ahorrar 300.000 millones de pesos. Lo tengo ya bien analizado. Y lo tercero, ya te hablé de corrupción, que nos va a dar dinero, la austeridad nos va a dar dinero, corrupción 300.000 millones, calculo, austeridad 300.000 millones, y estamos estimando obtener 200.000 millones adicionales, terminando con los privilegios fiscales, porque eso es otra de las cosas que no se sabe. Que también pasa por diputados y senadores, ¿no? Sí, en general. No pagan impuestos, o pagan muy poco, o se los devuelven los que tienen más ingresos en el país. No se cumple con la Constitución, que establece que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, que tiene que pagar más el que tiene más. Esto no pasa. Paga impuesto el pueblo raso, los trabajadores asalariados, la clase media, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagan impuestos. Walmart paga muy poquito. Las corporaciones más grandes no pagan impuestos.
porque tienen una serie de privilegios. Entonces, sin autoritarismo, porque no vamos a actuar de esa manera, los vamos a convencer, los vamos a persuadir de que ya no es posible que esto siga sucediendo. Nos han engañado de que el problema fiscal es que no pagan impuestos los de la economía informal, los del comercio informal. Quieren que pague impuesto el bolero, el viene, o sea, ¿y de dónde? O sea, si eso están buscando la vida. Bueno, vamos a tener un sistema en donde todos van a manifestar cuánto tienen de ingreso y de manera sencilla van a decir, yo, de acuerdo a una fórmula, me corresponde contribuir con esto. Lo vamos a hacer en general, pero el problema, ¿sí?, está en que las grandes corporaciones no pagan impuestos. Es un drama en el que se encuentran muchos en educación media superior que no pueden encontrar universidades públicas disponibles, no hay espacios, y aquellos que tuvieron la suerte de estudiar después no encuentran empleo. Bueno, eso ya es tema económico. ¿Cuál es el proyecto que propones? Hay dos problemas. Uno, la calidad de la enseñanza, o sea, la baja calidad de la educación. O sea, ese es un problema que afecta en todos los niveles de escolaridad, pero más que nada en lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y es educación básica. Como su nombre lo indica, es el pilar, es lo que permite tener un mejor aprovechamiento en el nivel medio superior y en el nivel superior. Entonces, pero en todo hay problema de calidad de la enseñanza, eso hay que atenderlo. Para esto hay que hacer un acuerdo con el padres sindicato, de familia, con los maestros. ¿Con la líder sindical? Dicen que nada atraviesa si no es con un acuerdo con la líder. Ese es un asunto que no se debe ya de permitir. O sea, no es posible que la señora Elvester, lo digo de manera respetuosa, sea la que maneje la educación. O sea, no es posible eso. Y esto se da porque se le protege desde arriba. Estos dirigentes corruptos existen por eso, porque hay protección, es un poco lo que hablaba yo de la corrupción. O sea, si arriba se le da el visto bueno, pues permea, pues es lo mismo. ¿Por qué la señora Elvester tiene influencia, tiene fuerza? Tengo que decir, porque me lo estás preguntando, porque le ayudó a Calderón en el 2006. Ya no voy a decir en qué le ayudó, ya es cosa de que la gente lo imagine. Y a cambio Calderón le entrega la Secretaría de Educación Pública, y le entrega la Lotería Nacional, y le entrega el ISSSTE. Pues digo que le entrega la Secretaría de Educación Pública es porque el yerno de la señora, hasta hace unos meses, era precisamente el subsecretario de Educación Básica de la SEP. Entonces, así no se puede. Entonces, también, sin arbitrariedad, respetando la autonomía sindical, se va a dejar de proteger a quienes impiden el que se mejore la educación en el país, porque se trata de algo fundamental. Si no salimos adelante en lo educativo, no va a poder salir adelante el país. Eso por un lado. Pero el otro asunto, el otro problema es la cobertura, porque con esta política que han venido imponiendo, esta política neoliberal, apostaron a privatizar la educación. Pusieron la educación al mercado como si se tratara de una mercancía, para que pudiese estudiar el que tenga recursos para pagar una colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. Si tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública. Sobre esto, María Gabriela Castillo, que nos acompaña aquí, tiene una pregunta precisamente sobre esto. María Gabriela, ahí estás. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué papel jugará la educación pública en el desarrollo de nuestro país? ¿Se le seguirá dando prioridad a las escuelas privadas? Vamos a atender la educación en general, pero desde luego, sí, la prioridad la debe de tener la educación pública. Caso de la educación media superior, necesitamos mejorar. Hay 4 millones
de alumnos en educación media superior. Pero hay mucha deserción, porque no hay apoyos. Se inscriben en primer año de prepa, de bachiller, y no terminan. ¿Tienen que empezar a trabajar? Sí, nosotros vamos a dar becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, como se hace en el Distrito Federal. Aquí todos los estudiantes de preparatoria públicas tienen una beca mensual, de acuerdo a la calificación que obtienen. Eso lo vamos a extender a nivel nacional. Y lo otro que estoy planteando es un compromiso, el que ya no haya rechazados que quieren ingresar a las universidades públicas, que esa es otra gran mentira. Los rechazan porque supuestamente no pasan el examen de admisión. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, claro, no hay espacio. Se rechazan desde hace muchos años a 300,000 jóvenes. Por eso digo que no es un problema el presupuesto. Miren, la UNAM tiene entre estudiantes, maestros, investigadores, académicos, trabajadores, cerca de 400,000 universitarios. 400,000. Tiene un presupuesto de alrededor de 25,000 millones de pesos al año. Los rechazados en todo el país son como 300,000, casi los que atienden la UNAM, con un presupuesto de 25,000 millones de pesos. Si tenemos un presupuesto nacional de 3,700,000,000, garantizar que todos los jóvenes puedan estudiar en universidades públicas y no rechazar a nadie, nos significaría una inversión que no es un gasto de 25,000 millones, como otro presupuesto igual al de la UNAM, para que no haya rechazados. ¿Y cuánto es esto del presupuesto nacional? Ni el 1%. Entonces, sí se puede, sí hay un cambio de verdad. Adelante, por favor. Muy buenas noches, señor candidato. Quisiera preguntarle cuál sería el primer punto que atacaría en tema de inseguridad, cuál sería el lugar del país donde subiría más elementos policíacos y si metería militares en lugar de federales. Bueno, esta es una buena pregunta porque es el tema. Hay dos problemas que le preocupan mucho a la gente: la falta de trabajo y la violencia. ¿Qué haríamos nosotros? Dos cosas que son fundamentales para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Primero, atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y los problemas que se originan por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, no se resuelven solo con medidas coercitivas. O sea, no basta con el ejército, con la marina, con las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Hay que atender las causas del delito. Eso es lo primero. Lo segundo, no permitir la corrupción en las dependencias encargadas de procuración de justicia, de seguridad pública, en corporaciones policíacas, ¿sí? No permitir la corrupción. Con esas dos decisiones, con esas dos medidas, se puede serenar al país. Ya hay un añadido de actuar de manera coordinada, de atender el problema todos los días. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, me reunía con el Gabinete de Seguridad Pública. Yo recibía el parte de la policía
de lo sucedido en las últimas 24 horas y ahí tomábamos decisiones. Entonces ahora no existe esa coordinación, no hay mando único. Entonces estoy ofreciendo de que como presidente a las 6 de la mañana voy a tener todos los días una reunión con el gabinete de seguridad. Va a estar conmigo todos los días el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, el procurador. Y voy a tener comunicación permanente con gobernadores, que no existe actualmente. Estamos a actuar de manera coordinada. Y otras cosas, profesionalizar a la policía. Aquí en la ciudad, lo tengo que decir, hay más de 80,000 policías de 4 corporaciones que dependen del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Policía bancaria, policía preventiva, policía auxiliar, policía ministerial. Y esta policía, ¿sí?, no está corrompida, y eso ayuda mucho. ¿Sí? Los mandos policíacos de la Ciudad de México, me consta, están en manos de gente honesta, y eso es muy importante. Lo que ha pasado en el resto del país es de que no hay ya una línea divisoria entre delincuencia y autoridad, no hay frontera. O sea, la delincuencia organizada se infiltró por completo y domina. Y cuando no hay esa línea divisoria, cuando no hay una autoridad honesta, no entregada a la delincuencia, pues ya no se puede hacer mucho. Entonces lo que yo planteo es que tengamos una policía nacional, federal, adiestrada, moralizada, una muy buena policía para garantizar la seguridad, y poco a poco ir retirando al ejército de las calles y a la marina, porque el ejército no debe de hacerse cargo de asuntos relacionados con la seguridad pública, no está para eso. Además tenemos que cuidar esa institución porque es lo mejor que hay y se le está socavando, utilizándola con esos propósitos.